pero exclusivo, claro, o sea, como que no es una persona aparentemente sí, o sea, todos los antecedentes dan a en situación entender de calle, digamos. de que, claro, de que estaría en Claro, condiciones de por pagarla. eso te pregunto, Sí. o sea, efectivamente yo entiendo lo que dice el juez, o sea, es la ley que está, la tenemos que aplicar y todo el asunto. Y todo lo que tú dices tiene toda la lógica y Chile no es el único país donde existe. O sea, incluso en países como Estados Unidos existe con todas sus letras la delación compensada. O sea, aunque alguien esté metido en un delito muy grave, sobre todo en materia económica, si entrega información y es clave colaborador en la investigación, también recibe suculentas facilidades y rebajas de pena. Ok, pero dicho eso, no sé si a ti te pasa como ciudadano que bueno, el castigo es poco, pero además, si no he hecho alguna cosa mala antes, seguimos bajando y si colaboro un poquito más bajo y si reconozco que soy pultrucho, un poco más bajo, y no sé, y un Padre Nuestro y una Ave María, ya, compadre, ándate y no pasó nada. ¿Me entiendes o no? Sí. Entonces, como que hay un mal incentivo o un incentivo perverso para otros que quieran robar. Exacto. Financian buen abogado y... Bueno, yo tengo una visión distinta porque yo ejerzo principalmente defensa, ¿ya? Claro. Entonces, los fines de la imposición de una pena, ¿ya? No tienen fines de establecer un castigo doloroso respecto a una persona, sino que lo que buscan es reinsertarlo, ¿ya? En ese contexto, tengo dos posibilidades. Tengo una persona que tiene más de 60 años, que nunca ha tenido antecedentes, que efectivamente comete delitos y los reconoce. Tengo dos posibilidades. Lo ingreso en un centro penitenciario que cumpla una pena de carácter efectivo, lo cual obviamente va a ser muy doloroso y va a generar obviamente tal vez una conciencia social de que, mire, si usted comete un delito, en realidad se viene a la cárcel, que es un efecto muchas veces que se busca en la imposición de pena, pero a contrario sensu, lo estigmatizo y las posibilidades de que esa persona, después de que cumpla un año en prisión, tenga un perfil criminógeno y esté más propenso a cometer delitos, va a ser así. Entonces tengo dos posibilidades, lo reinserto y lo enderezo, lo vuelvo al buen camino mediante un plan de reinserción social, o lo estigmatizo en una cárcel. Cuando son penas cortas, esta es una pena corta, una pena de menos de un año, todos los análisis respecto a la imposición de pena indican que es mucho más recomendable reinsertar a una persona. Si es una pena extensa, ya, de hecho las penas se pueden cumplir en forma sustituida en libertad siempre y cuando sean inferior a 5 años. Acá es con creces inferior. Entonces, ¿cuál creo yo que es el problema que uno pudiese entender? Que se generan expectativas en la sociedad a veces, iniciales, que después no se pueden cumplir. Entonces después terminamos con una pena que está conforme a derecho, que está conforme a las atenuantes, pero como la expectativa que se creó fue tal, eso genera una especie de insatisfacción o sensación de impunidad en la sociedad. Sí, lo último, Sabri, lo que pasa es que saliendo de la idea que planteas, una vez, cuando fue el gran incendio de la cárcel de San Miguel, hubo un caso de un chico que estaba preso por vender discos piratas. Disco pirata, claro. Entonces, yo no es que justifique o que esto tenga una componente de resentimiento y que la cárcel es para los pobres, pero igual yo creo que merece la pena plantearse qué ocurre, porque parece que, claro, a ciertas personas o en ciertas condiciones, en cierto tipo de delito, es muy considerada esta cosa de darle una oportunidad nuevamente, que no pase, ¿verdad?, por el sistema penitenciario. No es que yo esté deseando, no, la cárcel para tal, pero es la práctica, me explico, ¿no? Sin embargo, parece que a otros no, aunque sean incluso jóvenes, que por lógica deberían tener mayor posibilidad de reinserción, enmendar el rumbo, parece que en algunos casos no. Ocurre lo siguiente. La verdad es que yo me atrevería a decir un porcentaje altísimo, sobre el 90% de las causas, de los casos. Yo fui defensor público varios años, o sea, defendía a muchas personas y los imputados del sistema de defensoría penal público generalmente son personas que tienen escasos recursos y la verdad es que imponer una pena de carácter efectivo la primera vez es muy excepcional. O sea, la mayoría de las personas se les conceden oportunidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente a veces
cómo se presentan o cómo se informa respecto de las causas, de las formas de cumplimiento, generan sensaciones de impunidad. Pero la verdad es que la regla general es que personas que no han cometido delito, salvo se trate de ciertos delitos específicos, cumplan su pena en libertad, con una reinserción, alguna de las formas de reinserción. De hecho, a Paribet se le impuso la libertad vigilada intensiva. Por el quantum de esa pena, una pena inferior a 1 año, lo razonable era una remisión condicional, firmar una vez al mes durante 1 año, solo eso. Claro. Sin embargo, el juez impuso una forma de cumplimiento más estricta, que es la libertad vigilada intensiva, con un plan de reinserción social, con audiencias, con seguimiento, que es más intensa. Claro, no tiene arraigo, no tiene arresto nocturno, pero sigue siendo dentro de la escala, del escalafón de pena sustitutiva, es la más intensa. Otro elemento, por ejemplo, es que se modificó la ley de delitos económicos. Esta causa, claro, es de hace 8 años, los hechos son antiguos, entonces se aplica la ley antigua, pero bajo la vigencia de una nueva ley, de la actual ley de delitos económicos, pudiese haber tenido sanciones superiores. Ya, y en esa misma materia, ¿estamos bien con la modificación que existe a tu juicio y también comparándolo con otros países? Porque acá lo que pasa es, bueno, ya sabemos que tiene que pagar una multa de 12 millones, entre otras cosas, pero en el caso de Paribet, él también va a enfrentar un juicio social, ¿no? Se vio afectado por ser la pareja de y se hizo más público su caso. Pero hay otras personas que no, uno simplemente no se entera que está pasando por este juicio y no recibe el juicio social, por así decirlo, que está recibiendo Paribet. Entonces, en esa misma línea, me imagino que también hay que estar atentos a las penas que puede recibir el resto, ¿no? ¿A tu juicio está suficientemente avanzado? ¿Son las penas correctas o todavía hay que avanzar en esa situación comparándolo quizás también con otros países? A mi juicio, en mi juicio personal, la nueva ley de delito económico me parece que es bastante estricta. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, elimina las rebajas de pena en cuanto a atenuantes en términos generales. Ahora hay Ya. diversas atenuantes, los marcos se pueden rebajar menos, por decirlo de alguna forma. Es una ley mucho más estricta. Si hay personas que estiman que es necesaria una ley más estricta, una ley que establece mayores posibilidades de penas sobre los 5 años y pena efectiva, va a estar muy conforme con la ley. ¿Ya? Y en realidad es un tema de opinión. Si uno estima que, sin perjuicio que los delitos económicos tienen gravedad, debiese aplicarse las reglas generales de atenuante, no va a estar de acuerdo. Para esto hay diversas opiniones y hay países, sobre todo de lo que sería la OCDE, de OCDE, que en realidad están por establecer penas más duras, más rígidas, y otros países no. Entonces, es un tema que uno puede estar abierto a la opinión, pero personalmente sí, es bastante más rígida y bastante más estricta. Oye, mira, solamente para cerrar el tema y ya yendo al fondo, ¿no?, general, y no solo el castigo o la sanción a Paribet. Justicia a la medida. Dueño de Intelecom pacta con Fiscalía y zafa de cárcel pese a millonarias coimas. Coimió a funcionarios públicos, abultó una licitación con perjuicio fiscal de 500 millones de pesos. Aún así, zafó de la cárcel luego de sellar un acuerdo con el Ministerio Público. León Marcelo Lefort, dueño de Intelecom, protagonista de uno de los casos de corrupción más grandes del país, cumplirá en febrero, cumplirá sus penas en libertad después de la resolución del Juzgado de Garantía de Iquique. Otra vez no pasa nada. Claro. Claro, ocurre lo siguiente. Ahí uno pensaría, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de este grado de impunidad? Un delito muy grave, un delito que afecta el buen funcionamiento del Estado, la probidad, un delito que afecta a las arcas fiscales. Los delitos de corrupción son delitos graves y en Chile establecen penas graves. Mira, coimió a funcionarios municipales, usó palos blancos indigentes para justificar facturas falsas, movió más o menos 176 millones en auto de Santiago a Iquique para que no hubiera rastreo en los aeropuertos y tal. O sea, un fresco del porte de un tren largo. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? En un procedimiento abreviado, el juez está imposibilitado de poner una pena superior a la que el Ministerio Público solicita. Entonces, en este caso en particular, la defensa logró una negociación ya con el fiscal y el fiscal estuvo de acuerdo con conceder una pena de ese marco penal. ¿Ya? ¿El juez puede imponer una pena superior? No. Si se cumplen los requisitos ya para que la pena se cumpla de una forma sustitutiva en libertad, el juez puede concederlo o no concederlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces la comisión del delito, la pena del delito, la gravedad del delito es un elemento, pero las defensas aportan una serie de antecedentes sociales que
son buenos insumos para que un juez pueda acceder o no. Si el Ministerio Público, además, no se opone a que se conceda la pena sustitutiva, ¿qué es lo que dice el juez? Yo no puedo poner más pena. El fiscal no me está peleando o no quiere que la pena sea de carácter efectiva. No hay eventualmente abogados querellantes, que a veces está el Consejo de Defensa, está Servicio de Impuestos Internos o abogados querellantes particulares representando a víctimas. Nadie se está oponiendo. Bueno, yo concedo esa pena, ¿ya? Muchas veces cuando hay oposición es cuando se genera un caso a la inversa. Por ejemplo, el caso de el hermano de Eduardo Frei, ¿ya? Francisco. Francisco Frei, una pena de 5 años. Una pena, en principio, en libertad. La Corte después revoca esa resolución y dice, no, pues mire, ¿se cumplen ciertos requisitos presupuestos? Sí, la pena inferior a 5 años y un día es inferior. ¿Se trata de delitos que la ley concede la posibilidad de cumplirlos en libertad? Sí, son delitos económicos. ¿Este señor pareciera ser un peligro o es posible reinsertarlo en libertad? Pareciera que sí. Bueno, la Corte estimó que la gravedad de los antecedentes, la forma de comisión, era tal que no era posible y revocó esa resolución, lo envió a cumplir en prisión. Con posterioridad, vía recursos de amparo, la Corte Suprema revocó después la resolución de la Corte y dijo, no, mire, este señor cumple los requisitos y queda en libertad. Entonces, por ejemplo, en esa causa existió un debate intenso de parte de los querellantes. Acá el Ministerio Público dijo, ya con esto Acá hubo un acuerdo, nadie claro. pataleó, por decirlo de alguna manera, y el juez resolvió que este acuerdo se tenía que cumplir. Sí, tal cual, pero para poder hacer un juicio correcto de si lo que el fiscal hizo era lo que esperábamos o no, era lo correcto o no, muchas veces uno necesita conocer los antecedentes. Claro. Entonces, tal vez en los antecedentes había alguna ilegalidad en cuanto al levantamiento de pruebas, o tal vez habían ciertos testigos que ya estaban inubicables, o tal vez habían ciertas complejidades que le hacían al fiscal entender, mire, ¿sabe qué? Me conformo con 5 en libertad en vez de correr el riesgo de una pena más grave de forma efectiva. Entonces, esa ponderación muchas veces uno tiene que estar ahí en la causa, ¿ya? Para poder determinar qué tan negligente o no fue tomar esa decisión. ¿Entiende? Perfecto. Nelson Salas, abogado penal, muchísimas gracias por esta interesante entrevista. Gracias, abogado. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Bien, ya son las 10 de la mañana, imagen en vivo de nuestra capital. Recuerde, máxima también.